que nos están sintonizando a través de Manantial de Vida Radio. Queremos darle la bienvenida al Instituto Bíblico Radial en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, saludando a todos los alumnos, a todos los estudiantes de este Instituto Bíblico Radial. Así que gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este día. Estamos hoy iniciando o vamos a iniciar el módulo número 2. Hoy estaremos en la clase de el sermón. Ese es el tema del día de hoy, el sermón, y es el módulo número 2. Así que sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio en el nombre de Jesús, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nos dé la revelación, nos muestre, nos enseñe y que todos podamos aprender en este día de hoy. Así que bienvenida, Pastora Lili. Bienvenidos a todos, buenos días. Les enviamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan y sean bienvenidos a este nuevo módulo que vamos a ver hoy, que estamos viendo la materia de homilética, y nuestro título de hoy que vamos a ver es el sermón. Buenos días a todos, su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Así es, así que vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. Gracias a Dios que nos permite llegar a través de la radio y a través del internet a tantos alumnos y a tantas personas que nos están sintonizando, a la cual queremos agradecer realmente y pedirle a Dios que el propósito que tenemos en este nivel de bachillerato es poder contribuir con un granito de arena realmente para el crecimiento de su vida espiritual, de su vida ministerial. Ese es el objetivo. Así que en el módulo 2, el tema, el sermón, vamos a hablar y definir la palabra sermón para que podamos entender de qué vamos a hablar. El sermón, de latín sermo, de sermones, derivado de servere, que significa sembrar, porque con los sermones se siembra la buena semilla, la doctrina de Dios. El sermón es entonces un discurso cristiano que se predica para la enseñanza de la buena doctrina, para la encomienda de los vicios o en elogio de los buenos, para la imitación de sus virtudes. Es el conjunto de verdades bíblicas que el predicador usa en forma de discurso para dirigirse al público. En el medio evangélico usamos los siguientes sinónimos: mensaje, plática, conferencia, meditación, estudio bíblico o predicación. Son los sinónimos que nosotros le damos a diferentes formas de predicar, de dirigirnos realmente a la congregación o al público o donde nosotros estamos predicando. Así que ese es el sermón y sus definiciones, hermana Lili. Así es, pastor. Eso es lo que queremos que les quede claro ahí, de qué es el significado de sermón, porque dice ahí que con ello sembramos la semilla, la buena semilla de la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos que ver que el sermón es un discurso, ¿verdad?, que se predica para enseñar precisamente ello, esa buena doctrina de parte de Dios. Que quede ahí el sermón, entonces significa sembrar. Eso significa el sermón, sembrar, para que los que estén anotando lo vayan ahí viendo. Y porque después de esto, ¿verdad?, vienen los exámenes, entonces para que les quede claro ahí el significado que es sembrar precisamente. Porque ¿qué estamos haciendo? Dice ahí, con el sermón, sembrando esa buena semilla. Y ciertamente, en el medio, dice evangélico, hay sinónimos con los que podemos decir de un sermón. Se puede utilizar como un mensaje, decir, pues va a haber un mensaje, vamos a tener una plática, o vamos a tener una conferencia, o una meditación de la palabra, un estudio o predicación, que esos serían los sinónimos de sermón, porque ese es nuestro tema, el sermón.
Ahora bien, vamos a ver las partes constitutivas del sermón y vamos a ver que, número uno, la importancia del texto. Eso es bien importante, donde la Biblia es la fuente de la predicación cristiana. Y vamos a ver una cita bíblica precisamente de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Estamos viendo, quiero repetir, las partes constitutivas del sermón y número uno, vamos a ver el texto. Es lo que compone el sermón. Así el texto. Ya ahorita estamos viendo lo que compone el sermón. El texto, primeramente, y es importante, y para aquí dice la Biblia es la fuente de la predicación cristiana. Primera de Pedro 1:23, dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es. Entonces, para nosotros la Biblia es la fuente de la predicación cristiana. Entonces, al estar ahora empezar a ver el cuerpo del sermón, vemos que la importancia que tiene de que haya un texto bíblico, porque la Biblia precisamente nos dice, el apóstol Pedro, que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y quisiera leer un poquito más adelante, el 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os he anunciado. La palabra de Dios, entonces nosotros podemos ver que la Biblia es la fuente de la predicación cristiana. La palabra permanece para siempre. En torno del año de 1910, surgió una generación de ministros cuya predicación fue extrabíblica, es decir, que predicaban sin apego a las escrituras. Es por eso que es importante recalcar que la Biblia es la única fuente para la predicación. Por nuestra parte debemos entender que el texto es el alma del mensaje contenido en el sermón. Los grandes predicadores del pasado, así como del presente, siempre se apoyaron en una base bíblica. Nuestra predicación, entonces, podemos decir que no debe de estar basado en dichos de hombres. No debe de estar basada en libros seculares. No debe de estar basado en cualquier otra historia, sino que nuestro texto debe extraerse de la Biblia. La Biblia es la fuente de la predicación cristiana y es donde va a tomar relevancia cuando nosotros vamos a extraer el texto de la Biblia. Y es importante que nosotros recalquemos que tiene que ser extraído de la palabra de Dios. Así es, pastor, por eso dice ahí, como estamos viendo en Primera de Pedro, que hemos sido renacidos por la palabra. O sea, ¿qué es lo que te hace nacer a una vida nueva? La palabra de Dios, el poder de la palabra que llega a la persona. Entonces, por eso es que dice que la fuente de la predicación es precisamente la palabra de Dios. Nuestra base, que va a ser fundamental, tiene que ser bíblico, el texto que nosotros tomemos, porque por eso dice que antes hubo, por el año de 1910, dice, está hablando que surgió una generación, ¿verdad?, de ministros que predicaron, pero sin una base bíblica, sin un apego a las escrituras. Y aquí estamos viendo que tiene que ser un texto bíblico que nosotros tomemos para predicar la palabra, porque es para hacer renacer de nuevo en lo espiritual a través de la palabra. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Así es. Entonces ahí nosotros quisiéramos recalcarle algo a nuestros estudiantes, ¿verdad?, del instituto y a todos los que nos están escuchando. Por eso la importancia de que lo que el apóstol Pedro está diciendo es de que la palabra de Dios es que vive y permanece para siempre. Es una palabra viva, porque cuando nosotros extraemos el texto de la palabra de Dios, es una palabra que va a llevar poder, es una palabra que va a transformar, que va a cambiar, que va a hacer el trabajo
poderoso a través de la palabra del Señor en la audiencia. Entonces vemos la importancia en empezar a construir un sermón. Nosotros vemos que el texto es importante, pero es un texto que debe de ser extraído de la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la predicación cristiana. Así es, entonces vamos a ver segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí mismo nos está diciendo, la Biblia es la fuente de nuestro poder, porque tiene poder la palabra de Dios, porque toda la que está aquí escrita en la Biblia es inspirada por Dios y nos va a ser útil precisamente, dice, para enseñarnos. Te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye también. Por eso dice que la Biblia es la fuente de nuestro poder. Así es, y es importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que leen muchos libros seculares? Personas que dicen que han leído tanto, pero que no hay un cambio y no hay una transformación. Porque son consejos de hombre, porque son palabras de hombre. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ¿verdad? Y escribe ahí que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ella dice que tiene la capacidad, tiene el poder para cambiar. Dice que ella nos enseña, nos convence, nos transforma, pero también nos refuta, o sea, nos amonesta, porque también dice que tiene la capacidad para exhortarnos. O sea, la primera cosa que la palabra hace primeramente es enseñar. Dice que ella enseña, luego redarguye, luego nos exhorta, porque también ella tiene la capacidad de exhortarte en algo que nosotros ya fuimos enseñados, en donde ella te enseñó, donde la palabra ya te dijo cómo conducirte. Por eso la importancia que en el sermón tenga un texto bíblico, tenga un texto de poder, tenga la palabra de Dios en ese sermón. No podríamos nosotros pararnos en el púlpito a dar un sermón y hablar de la política y hablar de la historia de los políticos. Eso tiene un foro para los políticos. Pero cuando usted se pare en un púlpito para predicar la palabra de Dios, precisamente el texto y el sermón tiene que haber sido extraído de la Biblia, que es la fuente de la predicación cristiana. Ahí precisamente, y eso es lo que vamos a continuar, que tiene una ventaja el hecho de tener una base bíblica. Así es. Allí, para que el predicador tenga ese poder en su mensaje, precisamente tiene que tener eso. Entonces, la parte primera que constituye un sermón es su texto, y el texto debe de ser bíblico, extraído de la Biblia. Así es. ¿Y qué ventajas de tener una base bíblica? Vamos a ver cuáles son las ventajas de tener una base bíblica. Existen razones de peso por las que el predicador debe usar una base bíblica para su mensaje. Número 1, el uso de una base bíblica despierta el interés. Con frecuencia, al solo anuncio del texto, el predicador cuenta con el interés y atención de la congregación máxima cuando presenta asuntos en los que muchos estén interesados. Para que el mensaje haga efecto, es necesaria la atención fija, despierta y continua de los oyentes. Entonces, el uso de una base bíblica despierta el interés. Qué importante es decir, y esta frase la voy a estar repitiendo muchas veces para que nuestros estudiantes puedan también aplicarlo a su vida. Mire,
nunca va a ser igual decir yo digo o yo pienso, a decir la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Cuando nosotros le abrimos a la audiencia, le abrimos a la iglesia en el momento que nosotros vamos a predicar y nosotros le marcamos el texto bíblico, nosotros le decimos la palabra. Por sí sola, la palabra ya no va a regresar vacía, por sí sola. Pero cuando nosotros marcamos el texto bíblico en el inicio de nuestro sermón, la lectura bíblica que nosotros le llamamos, eso va a ser realmente el impacto que va a despertar una atención en nuestra audiencia, porque la palabra de Dios por sí sola tiene poder. Exactamente, pastor. Cuando alguien ya dijo ese texto, y más si nosotros también lo hemos leído y alguna vez también Dios ya nos habló en eso, y cuando escuchamos que alguien va a predicar de ese texto, precisamente de esa, llega a nuestro corazón, despierta este interés de saber, bueno, Dios a lo mejor me está confirmando en esto otra vez porque ya me lo habló, ya me lo dijo. Entonces sí es importante la manera entonces de presentar el sermón con ese texto específico, especial, y que como dice ahí, si presenta un interés para muchos, es mucho mejor todavía. Entonces todos van a estar a la expectativa. ¿Qué es lo que nos va a hablar Dios hoy? Entonces, una de las ventajas, ¿verdad?, que estamos hablando sobre la importancia de tener un texto bíblico es el uso de una base bíblica despierta interés. ¿Qué otras ventajas tiene? La base bíblica reviste de autoridad al predicador. El predicador contemporáneo, como los profetas de antaño, debe decir, así dice el Señor. El predicador, sabiendo que no viene con su palabra, sino con la palabra que precede de Dios, hablará con autoridad, demandará atención y obediencia. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 5 dice la Biblia: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Qué precioso, mire, qué precioso, porque la base bíblica reviste de autoridad al predicador. Y eso es lo que yo quiero recalcar, la frase que dije que voy a estar mencionando. Esa frase usted se la tiene que grabar. Esa frase yo la manejo mucho en discipulados, yo la manejo mucho en la enseñanza, yo la manejo mucho. No es lo mismo decir yo digo, yo pienso, a decir la Biblia dice, el Señor dice en su palabra. Mire, ese sentido cambia, eso cambia. No es lo mismo decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Sí podemos nosotros adornar, sí podemos nosotros respaldar con una experiencia, si usted quiere, pero la base y lo que reviste realmente de autoridad al predicador es la palabra de Dios. Y vemos entonces que aquellos profetas, que aquellos hombres de Dios anteriormente, en la actualidad, ¿cuántos predicadores usted puede conocer cuando ellos dicen Dios dijo? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Eso es muy importante porque va a revestir de autoridad al predicador con la palabra de Dios, perdón. Hablará con autoridad, demandará atención y obediencia a la audiencia. Porque aquí en el apóstol Pablo está diciendo, cuando dice no que seamos competentes por nosotros mismos, él dice que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué significa eso de competencia? Que tiene la capacidad para desarrollar ese trabajo, o sea, en este caso el de la predicación, o sea que tiene las cualidades, tiene los conocimientos adecuados para desempeñar esa función.
Por eso el que va ahí dice, demandará autoridad, demandará atención, demandará obediencia, porque todo lo que tiene la capacidad que proviene de Dios, que Dios le está dando esa autoridad, que Dios le reveló esa palabra, y cuando se está presentando ahí, entonces podrá tomar toda la atención de la audiencia de la persona, de las personas a quienes está predicando. Entonces, por eso ahí vimos que la base bíblica te reviste de autoridad. Así es. Sabes que tienes la capacidad, sabes que Dios te lo ha dado, te ha hecho competente, que esa competencia, que esa habilidad, que ese conocimiento, esa viene de Dios, esa cualidad. Así entonces, es. por eso es importante entonces la base bíblica. La segunda, que es que te reviste de autoridad. Sí, que predica. es importante. La tercera ventaja que nosotros podemos ver en el texto bíblico, o que te da el texto bíblico, es la base bíblica da seguridad al predicador. Es como un carril por el cual se deslizará fácilmente en el desarrollo de su sermón. Del texto surgirán los asuntos que debe tratar, así como el tema de su mensaje. Entonces, la base bíblica le da seguridad al predicador. Mire, hay un desarrollo. Cuando nosotros tenemos, si tuviéramos que hablar de un solo texto, sería un sermón textual, pero qué importante es que en ese texto realmente Dios te habla. Y entonces el predicador se para con una seguridad de las herramientas, de las palabras, de todo lo que ya Dios, todo lo que ya el Espíritu Santo le reveló. Y entonces eso le sirve solamente como una base en el desarrollo de lo que Dios le mostró, para que le dé el mensaje al pueblo, a la iglesia, al grupo donde usted está predicando. Entonces, la base bíblica tiene esa ventaja que le da al predicador seguridad, pastor. Exactamente, que ya sabe de qué va a hablar. Así es. Por eso es que está seguro, se para enfrente de la audiencia, pero seguro ya de qué es lo que va a hablar. Por eso dice, la base bíblica da seguridad al predicador, está seguro, ya consciente de qué es específicamente lo que va a hablar. Así es. Y qué importante es subirse a un púlpito, o estar en un púlpito realmente, cuando tú ya te estás seguro y estás definido de lo que vas a hablar. Alguien dice y utiliza esta palabra que pareciera que no es cierto, pero tiene algo mucho que ver, y ya no cantinflea. O sea, ya no dice una cosa u otra cosa, sino que el texto lo que le da al predicador precisamente no le permite estar hablando de muchas cosas. Lo que le permite realmente es desarrollar el texto en el cual Dios le dio, Dios le habló, y ahora lo está transmitiendo a la audiencia. ¿Qué más? ¿Qué más nos da el texto? ¿Qué otras ventajas nos da el texto? La base bíblica da variedad al mensaje. Esto es bien hermoso. El hecho de usar diferentes porciones de la Escritura dará variedad a la predicación, pues la Biblia es una misma insondable y una fuente inagotable. Es semillero, pastor. Sí, pastor, aquí cuando dice la Biblia es una mina insondable, ¿qué quiere decir insondable? Bueno, es algo que no puede ser conocido, comprendido por ser misterioso, o sea, difícil o impenetrable. O sea, que quiere decir que va más allá todavía, es algo de verdad que podemos escudriñar, que podemos ir más allá. Y nos va a mostrar realmente cosas ahí, dice, misteriosas, difíciles, pero que a través del Espíritu Santo te muestra y te revela. Entonces, el usar diferentes porciones, dice, el llevarte una escritura, pero que estás hablando de lo mismo. Sobre esa base de ese texto, del mensaje que vas a dar, estás hablando, pero estás usando diferentes porciones, diferentes partes de la Biblia. Entonces, por eso también ahí debemos ser un conocedor de las Escrituras, como veíamos antes, ¿verdad? No dejar de estudiarlas, porque al estar preparando nuestro
sermón con el texto base, pero también nos puede llevar a otros textos, a otras porciones de la Biblia, para darle esa variedad, como dice ahí. No sea tan cuadrado. Ajá, como muy así. Entonces tiene que ser variado, algo que siga manteniendo también la atención de la audiencia. Y la línea de la predicación, ¿verdad? Que es la idea central en la que usted está predicando. Es importante recalcar ahí que cuando nosotros le damos esa variedad, cuando nosotros realmente fortalecemos la predicación, teniendo un texto base, pero buscas textos o contextos o textos paralelos a lo que usted está predicando, eso lo que va a dar como resultado es que va a enriquecer el conocimiento y sobre todo el sustento de lo que usted está predicando. Entonces es importantísimo que nosotros veamos que la base bíblica da variedad a un mensaje. Son de las ventajas que nosotros vamos a obtener teniendo un texto. ¿Qué más nos da? El número 5 es la base bíblica contribuye al crecimiento. Tanto el predicador como la congregación crecen en la gracia y en el conocimiento del Señor por el uso constante de la palabra. Nosotros veníamos platicando hace ratito con mi hermana Lili y tengo ya unos añitos de haber sido egresado del Instituto Bíblico y ella pues está un poquito más reciente, pero le decíamos, platicábamos que lo que está provocando al que nosotros estemos aquí en la radio nuevamente en esta materia de homilética, lo que está provocando es que estamos metidos más tiempo en la palabra y que estamos recordando muchas cosas también, reafirmando muchas cosas, y eso es lo que la ventaja que te da un texto bíblico o una manera de estar estudiando la palabra del Señor. La base bíblica contribuye al crecimiento. Dice, el predicador como la congregación crecen en la gracia y en el conocimiento del Señor por el uso constante de la palabra de Dios. Cuando uno está metido realmente en la palabra, hermanos, trae un crecimiento espiritual. El estar haciendo exégesis de la palabra te va a traer crecimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace esto? No es lo mismo decir, reportar o decir, leí 5 capítulos, leí 20 capítulos, leí 30 capítulos, pero no tiene un estudio, solamente las leyó. Pero cuando usted está en una constante realmente de que usted lee un versículo en un texto, como dice aquí en el sermón, pero usted realmente lo estudia, lo profundiza, le busca otros textos paralelos, los contextos, o sea, en pocas palabras, hace exégesis de ese texto, que es lo que va a traer como consecuencia de esa acción. El crecimiento espiritual, el crecimiento en la palabra de Dios, y el predicador se va a convertir o se va a volver un diestro de la palabra en el conocimiento de ella misma. Claro, si usted me está preguntando, si usted está diciendo, pero claro que eso nos ayuda también a llevarlo a la práctica, porque estamos enriqueciendo nuestra biblioteca en nuestra mente del conocimiento de la palabra del Señor. Sí, pastor, que está uno en el constante estudio, aprende uno más también, está uno estudiando constantemente, por eso dice crecen también, sí. Crecen, maduran, van más allá de solamente leerla. Realmente hay un hambre de la palabra, un deseo, un anhelo ferviente por estar buscando más, estudiando cada día, y entonces creces en ese conocimiento de Dios. Ahora sí, va más allá esa revelación de la palabra, ¿verdad? Al estarla ahí, y el Espíritu Santo nos muestra cosas. Por eso decía que realmente la Biblia es insondable, es inagotable. O sea, no terminas de aprender.
cada día, así como el Señor en su palabra, cada día son nuevas sus misericordias, cada día son nuevas las cosas que Dios nos muestra en la palabra. Y aún podemos decir, y esto ya lo había leído, ya lo había visto, y sin embargo ahorita Dios me está mostrando algo nuevo en esa palabra que yo estoy leyendo. Entonces, eso es lo que contribuye. La base bíblica contribuye al crecimiento, contribuye a más estudio, a más preparación, a más búsqueda de Dios en su palabra, en la oración, para que nos muestre. Y entonces va a ser más eficaz todavía el sermón cuando se predique, pastor. Así es. Así que nosotros podemos ver que tiene sus ventajas en la elaboración ya de un sermón, tener un texto bíblico base. Y ahí les dimos esas ventajas, que son 5 ventajas que le hemos dado el día de hoy. Y vamos a pasar a los principios para la elección de una base bíblica. O sea, podríamos estarnos preguntando, ¿cómo elijo, verdad, esa base bíblica para el sermón que voy a dar? Bueno, la elección de una base bíblica exige que el predicador siga los siguientes principios. Debe de estar dentro de los límites del predicador. Eso es bien importante. El trasfondo educativo del predicador, su desarrollo cultural, su experiencia espiritual y sus contactos sociales influyen decisivamente en la predicación sobre determinado pasaje. Entonces, es importante que debe de estar dentro de los límites del predicador. ¿De qué está hablando esto, pastor, hermana Lili? ¿De qué está diciendo? Porque necesitamos nosotros dejarle en claro precisamente qué es lo que debe de estar dentro de los límites del predicador a la hora de la elección de la base bíblica que va a exponer cuáles son esos principios y qué debe estar dentro de los límites del predicador. El trasfondo educativo, o sea, de acuerdo a la preparación también de la persona que va a predicar, ¿verdad? Por eso es que es importante, decíamos, que nos preparemos, que estudiemos, porque ahorita los que están en el Instituto Bíblico, de verdad, o los que han ido, o los que ahorita comenzaron ese instituto, les va a ayudar muchísimo a esa formación, a su desarrollo también cultural en el conocimiento que se tenga. No sé si recuerdan en el módulo pasado que vimos requisitos espirituales y veíamos que tenía que tener formación cultural. ¿De qué se trataba? No sé si recuerdan, pero era, por ejemplo, que nosotros tenemos que ver cómo está saber acerca de costumbres, de hábitos, de formación de las personas, de la comunidad en donde vivimos o del lugar donde vamos a predicar, el tipo de personas que le vamos a predicar. Por eso es importante, entonces dice, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo al contacto social con las personas, de ahí vamos a formar vamos a tomar ese texto por el cual vamos a predicar. No, sí, es importante que nosotros aprendamos esto, porque muchas veces puedes estar iniciando también como predicador y no tienes una gran experiencia y un gran conocimiento de la Biblia, porque tienes muy poco tiempo y ahora que te estás preparando, entonces uno debe de conocer sus límites. No voy a predicar algo que no sé, pues. No voy a predicar algo en la cual no lo voy a poder desarrollar, por ejemplo, por falta de conocimiento cultural o de historia de la Biblia, ¿sí? En la cual todavía no conozco. A menos realmente que usted realmente en este tiempo que tiene ha aprendido y avanzado, entonces mida su tiempo, mida realmente sus límites para poder predicar. ¿Y qué predicar? Número 2, debe de contribuir a satisfacer las necesidades de la congregación. Estamos hablando de los principios para la elección de una base bíblica. Y entonces, número 2, debe de contribuir a satisfacer las necesidades de la congregación.
la meta de la predicación es la de satisfacer las necesidades humanas. Eso nosotros debemos de tenerlo bien claro. Debe de contribuir. Estamos hablando cómo elijo el texto. Podríamos nosotros decir, sabemos que la iglesia en este momento necesita que le hablemos de la oración. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que vamos a predicar precisamente sobre la oración, porque esa es una necesidad que la iglesia tiene. Vemos que la iglesia no ora mucho, vemos que la iglesia no lee la Biblia, vemos que la iglesia tiene ese tipo de carencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a predicarles, vamos a contribuir a través de la palabra del Señor y en la elección del texto bíblico para satisfacer la necesidad de la congregación. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros poner como ejemplo? Nosotros necesitamos predicarle a la iglesia. Esto tiene que estar, es un tema actual que toda iglesia debería de estar predicando. Es precisamente la venida de Cristo, el arrepentimiento, cosas como estas, textos que deben de satisfacer la necesidad de la congregación. De acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado, porque recordemos que el Espíritu Santo es siempre el que nos va a guiar, el que va a determinar en nuestra vida sobre qué vamos a predicar. Y en este caso, el texto que Dios, el Espíritu Santo ya nos puso, ese es el texto que va a satisfacer la necesidad. Y ciertamente, si nosotros, el Espíritu Santo nos está poniendo que prediquemos sobre la oración, que era lo que comentaba el pastor, esa es la necesidad. Bueno, esa es la necesidad que se va a satisfacer. Así es. Cualquier necesidad o lo que nos ponga el Espíritu Santo, que haya ahí una revelación que nos dé que eso es lo que necesita escuchar, de eso se necesita predicar. Bueno, esa es la necesidad. Por eso dice que debe contribuir a satisfacer las necesidades de la congregación. Y esa es la meta de predicar. A ese fin nos va a llevar, de satisfacer que ahora la congregación aprenda a orar. Que Dios está demandando que oren, que busquen, que estén en esa intimidad con Él. Entonces, ¿ahí qué se logró? Si ya después de predicarlo fueron enseñados, fueron instruidos, aprendieron, se les dijo y ahora ellos lo ponen en práctica. Uy, imagínense, o sea, ya es una necesidad que se satisfizo, que ya fue hecho, que sí surgió efecto, que su meta se cumplió, la predicación se cumplió, esa meta por el cual fue puesto ese texto bíblico, esa base bíblica que estamos viendo que es el texto. Queremos recalcar algo que usted bien decía. Ya dijimos anteriormente la importancia de la comunión con Dios en donde Dios te revela. Eso va a ser bien importante. ¿Qué más debemos de tomar en cuenta para la elección del texto? Debe de ser guiado por la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se hace evidente. ¿Por qué cosa se hace evidente la voluntad de Dios? Y eso es bien importante. Número 1, por las Escrituras. Número 2, por medio del testimonio interno del Espíritu Santo. Y número 3, por la circunstancia. Entonces, debe ser guiado por la voluntad de Dios, que es algo que usted explicaba, que es algo realmente que nosotros debemos de tener, es la búsqueda íntima con el Espíritu Santo. ¿Qué más debe de tener la elección del texto? Debe ser una porción que se apodere del predicador. Eso es bien importante. No debiera predicarse sobre un texto si primero no ha puesto en vibración. Esto me encanta. Escúchelo, por favor, estudiantes, predicadores. No debería predicarse sobre un texto si primero no ha puesto en vibración las cuerdas propias del alma del predicador. El texto tiene que hablar al predicador. Antes que el predicador hable a la grey de Dios,
ese texto ya lo debió haber simbrado usted. El predicador debió haberlo sentido. El predicador lo debió haber hecho temblar. Me encanta este término, dice que ha puesto a vibrar las cuerdas propias del alma del predicador. Debe de ser una porción que se apodere del predicador, que lo hizo suyo, que lo está viviendo, que hay momentos en experiencias que usted va a tener que al estar recibiendo ese texto, esa palabra, usted va a terminar de rodillas, usted va a terminar orando, usted va a terminar siendo ministrado por el poder del Espíritu Santo. Cuando recibe ese texto, esa palabra revelada, eso es lo que va a acontecer ahí. Entonces es importante que debe de ser esa porción que se apodere del predicador, que no sea una predicación hueca, que no sea una predicación que usted bajó del internet, que no sea una predicación que a los demás realmente lo copió, sino que sea una palabra realmente que usted realmente la sintió, que a usted le fue revelada. ¿Qué más debe de tener la elección del texto? Debe de responder a una dieta balanceada. El pueblo del Señor necesita una ración equilibrada, precisa para su salud espiritual. Todo el consejo de Dios. ¿Qué dice Hechos? Hechos capítulo 20 y versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Ajá. No enaltezcamos una doctrina en deterioro de otras, ni usemos con frecuencia un libro de la Biblia y olvidemos otros. ¿Qué quiere decir con una dieta balanceada? Que nosotros no tenemos que estar hablando mal de otros. No tenemos que hablar de otra congregación mal para que tu predicación tenga un éxito. La palabra por sí sola es poderosa. Entonces, tenemos que buscar realmente una buena alimentación, una dieta balanceada. Vamos a utilizar este término. Una dieta balanceada, se necesita una ración equilibrada, ¿verdad? Para que al pueblo nosotros le estemos dando la necesidad de su alma. No podemos solamente estar hablando de exhortación. También tenemos que poder predicar realmente del amor, de la formación, de muchas cosas que realmente que son complementarias para el crecimiento espiritual de la iglesia o de cada persona. Así que estos son realmente 5 puntos o principios para la elección del texto bíblico para el sermón. La interpretación del texto. Vamos a ver la interpretación del texto. ¿Qué es eso? La interpretación del texto es un asunto muy serio. ¿Cuántas herejías? ¿Cuántas falsedades históricas? ¿Cuántas ofensas a la lógica y a la gramática se escuchan desde los púlpitos? ¿A qué se debe todo esto? A la incorrecta interpretación del texto. Como todo sermón va a basarse en un párrafo de la Biblia, pero es necesario que el predicador haga un estudio del pasaje antes de empezar a construir su sermón. Los pasos para la interpretación del texto son: número 1, determinar si es lenguaje, es literal, si el lenguaje es literal o figurado. Es posible determinar este asunto por medio del examen cuidadoso de los versículos que preceden y siguen al texto en cuestión. Entendamos esto. A los que se le llama contexto, examinando el pasaje en todos sus detalles, observando fielmente el sentido, el significado y el uso de cada palabra,
se puede determinar si el lenguaje es literal o es figurado. Vamos a ver un ejemplo. Por las cuestiones de tiempo le vamos a dar los textos bíblicos, pero vamos a ver un ejemplo y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Si nos vamos al versículo 21, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Se puede usted imaginar en la elección de un texto, de este texto, y no tener el conocimiento, y nada más usted lo leyó, no lo profundizó, no lo estudió, y usted empieza a predicar en el púlpito que el templo, que el lugar donde usted se congrega, las 4 paredes, el edificio, que Jesús dijo que ese edificio, si se caía, lo iba a construir en 3 días? ¿Se puede imaginar eso? Eso está realmente fuera de los contextos. No es la interpretación correcta que usted le está dando a la Biblia, porque más adelantito el Señor Jesucristo está hablando del templo como su cuerpo y estaba hablando sobre la resurrección, que en 3 días Él iba a resucitar. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos con este ejemplo, que podamos nosotros darle una buena interpretación, un buen estudio, una buena profundización del conocimiento de la palabra, para que cuando nosotros la enseñemos podamos hacerlo correctamente. Eso es bien importante en el determinar si el lenguaje es la interpretación del texto. Averiguar el significado exacto de las palabras. Los escritos de la Biblia nos dan siempre a la misma palabra el mismo significado. No dan siempre a la misma palabra el mismo significado. Si no entendemos el significado de una palabra, no será posible explicarla al auditorio. Tomemos por ejemplo la palabra fe, que en las escrituras tiene diferentes aceptaciones. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1:23 habla de fe, pero significa el evangelio que antes perseguía. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19 significa enseñanza de doctrina. En Hechos 17:31 significa testimonio, evidencia, además del sentido ordinario de la palabra, que es confianza. Entonces, es importante averiguar el significado exacto de la palabra y en el sentido que el escritor la escribió, valga la redundancia, para que nosotros, cuando la expliquemos a la iglesia, nosotros le demos el sentido correcto de cada palabra o de cada texto. Es preciso considerar las circunstancias en que se encontraba el escritor, el lugar, la época y su propósito. El sermón será más claro para el auditorio si se puede explicar quién fue el autor del texto, quiénes fueron los recipientes del mensaje, bajo qué circunstancia fue escrito, el lugar y la fecha, así como el propósito que tuvo el escritor para dirigir ese texto. Es importante que nosotros tengamos toda esta gama de información para que nosotros podamos enviar un mensaje correcto a la iglesia o el lugar o las personas que nos están escuchando. También es importante comparar un pasaje con otros semejantes a fin de determinar el sentido exacto. Para interpretar correctamente cualquier porción bíblica precisa y averiguar cuáles son los demás pasajes que tocan el mismo asunto y luego considerar toda la enseñanza en conjunto,
Los pasajes que se refieren al mismo asunto se llaman, note esto por favor, los pasajes que se refieren al mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Pasajes paralelos. Y usted puede encontrar, para que usted estudiante pueda hacer esta dinámica, le voy a dar estos textos bíblicos que son Mateo capítulo 9, versículos del 2 al 8, Marcos capítulo 2, del versículo 2 al 12, y Lucas capítulo 5, del 17 al 26, en la cual le dejamos a usted de tarea para que usted los pueda leer y pueda encontrarle un sentido, que estos pasajes son pasajes paralelos. Se observa que la narración contiene diferentes detalles que sirven para complementar la historia o para revelar el énfasis especial que quiso enseñar el escritor. Es necesario leer todo lo posible en relación a la Tierra Santa, sus habitantes, sus costumbres, etcétera, etcétera. Este conocimiento es muy útil en la interpretación del texto o de la Biblia en general y permitirá comprender los acontecimientos bíblicos. Le quiero dejar algo para su corazón. Usted, para que pueda entender el Nuevo Testamento, necesita leer y escudriñar el Antiguo Testamento. Hay mucha sombra, hay mucha tipología realmente que podemos nosotros encontrar en el Antiguo Testamento y que nos va a ayudar a entender el Nuevo Testamento. Si hablamos de cultura, si hablamos de los judíos, sus costumbres, por eso en nuestra actualidad tenemos muchos problemas doctrinales. ¿Sabe por qué tenemos muchos problemas doctrinales? Porque hay quien quiere seguir viviendo con las costumbres de los judíos o lo que fue escrito para los judíos y para el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto. Cristo vino y ahora lo aplica a los gentiles de una manera diferente. Hay promesa para los judíos que son exclusivamente para los judíos y que no es para los gentiles. Entonces, la importancia de que nosotros tengamos el conocimiento correcto, necesitamos leer la Biblia. Pues, hermana Lili, estamos por terminar. Sí, tenemos que siempre hacernos las preguntas, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Y los tiempos, que son importantes, ¿verdad? Sí, los el pasado, su presente y su futuro. Así es, pastor. Así es que eso ha sido todo hoy nuestra clase, nuestro segundo módulo que vimos, ¿verdad?, acerca de nuestro sermón. Ese es lo que estamos viendo hoy. El día de hoy vimos de esta parte y vimos las partes constitutivas del sermón, ¿verdad?, los principios para la erección de una base bíblica y la interpretación de nuestro texto. Así que hasta aquí, pues muchas bendiciones y esperamos que haya sido también de bendición y haya llegado a su corazón. Y pues nos despedimos para el día de mañana. Dios les bendiga mucho. Su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. A todos nuestros estudiantes los motivamos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Que no se desanime, que usted siga adelante preparándose para que Dios siga formando su vida ministerial y lo siga equipando. No suelte el estudio, no deje el estudio, por favor. Esto va a darle mucha herramienta para que usted siga adelante con ese ministerio que Dios le dio. Que el Señor les bendiga. Les saluda su amigo y hermano el pastor Benjamín Cruz González y nos vemos hasta la próxima.